Bueno, esta es una aventura para los que no tienen nada que ver con Vedanta y una aventura para los que no tienen nada que ver con el arte. Así que las aventuras siempre son excelentes para despertarse. Así que espero que a los dos les sirva para algo. No es que la serie esta esté específicamente diseñada para gente que estudia diseño o arquitectura o arte. Es simplemente que a través de los años ciertas cosas se van presentando y uno tiene la tendencia a reflexionar al respecto y cuando reflexiona, por supuesto, conecta lo que va viendo con el área en la cual uno está involucrado y es así como van surgiendo una serie de, más bien que investigaciones son muestras de lo que el hombre hace, el hombre en general. ¿Y en qué se entretiene el hombre inteligente que inquiere? Porque el deportista uno ya sabe en qué se entretiene, el mujeriego también, el jugador también, el político también, pero lo que uno no sabe es de a dónde sale toda esa concepción general de las cosas que construye a veces una filosofía, otras veces algún esquema científico y que le permite al hombre, por así decir, seguir adelante. Eso es lo que importa. Y en lo particular a mí siempre me ha llamado la atención por qué es que las cosas suceden, por qué es que la gente estudia y qué es lo que estudia la gente. Entonces, conectado más bien con lo que es las artes en general y la actividad creativa visual más que literaria o musical. Estas son una serie de reflexiones al respecto. Tienen 6 temas y el tema inicial es el tema de la forma. Pero quiero que quede algo bien en claro para los que están aquí, por supuesto. En cómo está más bien descrito esto. Dice que es una aproximación al descubrimiento de la realidad de las cosas, considerando formas, símbolos, imágenes, ideas y sistemas como características aparentemente separadas de una integridad sin divisiones. Es un acercamiento a la comprensión de las manifestaciones universales a través de expresiones y percepciones individuales. O sea que toma 6 grandes aspectos, el último a todos los une, que son lo formal, lo simbólico, lo imaginado, lo ideal y lo sistemático, como características aparentemente separadas, porque el hombre siempre tiende a dividir para poder comprender las cosas. ¿Separadas de qué? De una integridad, de una unidad que en el fondo no tiene divisiones. Y es acercarse a todo esto, a comprender por qué es que el hombre hace estas cosas, para qué las hace, ¿sí? A través de expresiones y percepciones individuales. O sea que vamos a ver distintos aspectos, distintas tareas a las que se dedica el hombre cuando es creativo. Ahora, lo que, lo que enciende este interés siempre es algo que a veces no se hace público, sobre todo en lugares donde estas cosas mucho no se entienden, pero aquí en casa, por así decirlo, no tengo ningún empacho en decir de dónde viene todo esto. ¿Qué es de dónde surge la chispa que hace que uno inquiera acerca de algo, investigue o estudie? Surge de grandes declaraciones. Estas sí son grandes declaraciones universales. Y en lo que es la tradición de la Vedanta, los Upanishads ocupan un lugar fundamental, porque ahí está todo basado. Ahí si uno quiere encontrar la base de algo, ahí la va a encontrar. En el Katha Upanishad hay una declaración que dice así: así como el fuego, aunque uno, habiendo entrado en el mundo, asume formas separadas con respecto a diferentes hechuras, similarmente el ser, el Atman en la tradición, dentro de todos los seres, aunque uno, asume una forma con respecto a cada hechura, mas sin embargo permanece afuera, entre comillas, en su forma propia, sin modificaciones.
Cuando uno lee esto, lo primero, ves quizá ni lo entienda, cuando lo empieza a reflexionar, se da cuenta de que está diciendo algo muy importante. Pone una analogía, va a poner otras. Aquí habla del fuego, dice que es uno, pero claro, todos los fuegos que están en este momento encendidos en el mundo son todos fuego. Lo que pasa es que tienen distintas formas, ya sea si es luz o si es un fueguito en un hogar, o si es un incendio, no importa. Es siempre el mismo fuego y asume formas diferentes dependiendo de la hechura. Eso es muy bonito. Quiere decir que en cada lugar el fuego asume la forma de aquello que está quemando, por así decir. Y esta es una reflexión muy importante que tiene que ver primero con el primer punto, por ahí se empieza, por lo que es la forma de las cosas, y finalmente con la última que habla de una integración, de una integridad, que es lo íntegro, que es simplemente la unidad. Entonces, esta reflexión da pie a muchas reflexiones secundarias, por así decirlo, y la que nos corresponde son estas. Hay este, un maestro, quien le tenemos mucho cariño, que se llama Sri Aurobindo, que cuando dice las cosas, las dice de una manera tan sencilla y resulta que implica todo. Entonces, en esas pequeñas declaraciones, que el tipo casi upanishádico, lo que describe respecto de lo que es la forma, dice que es el medio básico de la manifestación. Cuando se dicen esas cosas y uno nunca ha escuchado ni ha visto nada más allá de Público, El Informador o cómo salió en Necaxa, cuando uno no sabe de ninguna otra cosa más que de eso le parece rarísimo, extrañísimo. ¿Qué es la la manifestación? ¿La manifestación de qué? Pero resulta que todos nosotros somos la manifestación. Que no nos demos cuenta o no, eso es otra cosa. Todo lo que está es una manifestación, porque todo lo que está tiene forma. Entonces uno empieza a ver que realmente todo tiene forma, que tiene forma de hijo, de madre, de amante, de iglesia, de cruz o de flor. Y sin embargo es una manifestación. ¿Una manifestación de qué? Pues para quienes están en las tradiciones auténticas de la espiritualidad, es una manifestación de Dios. Para los científicos es una manifestación de la naturaleza y así sucesivamente. Para cada uno será una manifestación de algo en particular. Entonces, cuando uno ve que esta forma es el medio básico, dice, el medio básico de la manifestación, se da cuenta que para que algo se manifieste tiene que tener forma. Entonces, no es que entienda qué es la creación, pero se da cuenta de que todo esto que está aquí, que nos rodea y que está aquí desde el tiempo inmemorial, desde siempre, y va a estar aquí siempre, es una manifestación. Eso es un punto de partida muy sólido para alguien que quiere empezar a investigar, porque por lo menos tiene donde apoyarse. Entonces, se supone, por supuesto, que es la manifestación divina para el creyente, la manifestación natural para el científico, y así sucesivamente. Esto lo pone a uno cuando lo considera primero con tres temas muy importantes. Esos son los tres que vamos en realidad a tocar, porque mucho no se puede meter. Forma y lenguaje, forma y significado y forma y símbolo. ¿Cómo están relacionadas esas cosas? ¿Qué tiene que ver el lenguaje con la forma? Después se toman unos temas un poquito más tocables, por así decirlo, forma y geometría, forma y configuración, forma y forma. Después algo que es mucho más creativo, y aquí está lo que es la maravilla de la creación. Los ecos de la creación aparecen con mucha claridad en forma y topología y forma y generación. Y finalmente, una especie de conclusión final que es forma y cultura. Quiere decir que de lo que uno habla, de lo que va a hablar, es de forma. Y va a empezar con la primera de estas 9, pero podrían ser 18 o 3. Esto no es ningún número mágico aquí, ¿Qué es forma y lenguaje? De vez en cuando voy a tener que hacer uso de las notas porque aquí está esto explicado con una claridad que a veces no aparece cuando uno improvisa, por así decirlo. Hay
grandiosa declaración que tiene que ver con todo lo que hemos dicho hasta ahora. Tiene que ver con con la declaración de qué es la creación, de cómo operamos nosotros y está directamente ligada con el lenguaje. Y es la primera gran declaración de lo que se llama Vedanta. Dice que todo en la creación es nombre y forma. Se llaman nama y rupa, nombre y forma. Entonces, por ejemplo, cuando uno va a ver el Evangelio de San Juan y ve que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Sí, cuando se habla del verbo ahí, ese verbo de que se está hablando es lo que se llama nombre o nama. Y dice que en el principio todo es nombre. Para alguien que no está acostumbrado ni a este lenguaje ni a esta manera de considerar las cosas, todo le resulta al revés. Más bien, lo que uno se da cuenta después de un tiempo es de que uno está al revés. Por ejemplo, cuando nace un niño y se le busca un nombre, el niño ya tiene su nombre. Por eso salió. Primero es nombre y después es forma. Si uno lo quiere llamar Pepe o José o María, pues que lo llame, no hay ningún problema. Nadie se va a oponer a eso. Pero el niño ya tiene un nombre. Si no tuviera un nombre, no hubiera nacido. Apenas algo se hace manifiesto, es porque un nombre estaba latente en esa manifestación. Cuando se hace manifiesto, lo que se dice es, se hace público. Eso es lo que es. Entonces, ponerle un nombre a algo que ya tiene sería en el buen lenguaje una especie de redundancia, ¿verdad? Pero todo el mundo lo hace, es parte de la tradición. Y así es como vemos las cosas al revés. Entonces, se pregunta uno, ve al niño en su cuna, ¿verdad? Cuando tenía 3 días y pregunta, ¿qué es lo que va a ser el niño? El niño va a ser lo que es, ya es. El problema está en que el padre o los padres se den cuenta de quién es. Entonces va a poder saber qué es lo que va a él hacer o cuál va a ser su deber. O sea que es todo al revés. Nosotros pensamos que le vamos a facilitar la vida al niño, ¿verdad? No, el niño es una cosa manifiesta ya. Ya tiene su nombre, tiene implícita su función y entonces tiene que hacer lo que le corresponde hacer. No puede hacer otra cosa. Se verá que el niño está empeñado en hacer exactamente lo que nunca debe. Por eso es malcriado, se porta mal, hace lo que quiere, todo ese tipo de cosas como todos hemos hecho, ¿verdad? Y así, aunque sigamos creciendo en el tiempo, ocurre siempre lo mismo. Esa forma tenía un nombre y en ese nombre estaba el secreto de su creación. Y va a estar, por supuesto, el secreto de su creatividad. Y decir que esta palabrita tan fácil que es nama y que tiene mucho que ver, por supuesto, con todas las palabras que tienen que ver con nombre, ¿sí? Es fundamental. Y en el principio todo es nombre y lo que dice ese evangelio es precisamente lo mismo. En el principio era el verbo. Sí, el verbo es el nombre, es la palabra. En el principio son todos nombres y esos nombres tienen formas. Y esas formas tienen funciones que dependen del nombre y, por supuesto, de la forma que tienen. ¿Sí? Digo, si uno tiene forma de hombre, no se puede comportar como mujer. Si uno tiene forma de mujer, no se puede comportar como hombre. Está en contra de la ley. Que uno crea en esa ley o no, allá uno. Cada uno puede creer en lo que se le da la gana. ¿Sí? Las cosas, cuando son manifestadas, cuando se manifiestan, aparecen de determinada manera, porque tienen una función particular. Y esa función está encerrada precisamente en su forma y en su nombre. Esencialmente en su nombre. Cuando uno busca qué es forma en los diccionarios convencionales o en las enciclopedias, de 6 o 7 o más que hay aquí, 10, elijo una en particular, que aparentemente es así como traído de los pelos, ¿verdad? Pero dice, ¿qué formas son las palabras rituales que aplicadas por el ministro competente a la materia de cada sacramento integran la esencia de este sacramento? Interesante esa definición. Palabras rituales que aplicadas por el ministro competente a la materia de cada sacramento integran la esencia de este sacramento, ¿verdad? Quiere decir que está encerrado en el concepto de lo que es forma, evidentemente una palabra. Eh, Cuando se investiga, se ve que cuando se habla de esta descripción de la forma, que es una de las
que he mencionado, se habla de materia y de esencia. Y aquí siempre, pues, hay un investigador en particular, un alemán que se llama Cassirer, a quien siempre menciono, porque su manera de ver las cosas es extraordinariamente pura y compleja a la vez. Pero él dice que la mera palabra o imagen contiene una fuerza magnética a través de la cual se nos ofrece la esencia misma de la cosa. La mera palabra o imagen contiene una fuerza magnética a través de la cual se nos ofrece la esencia misma de la cosa. Cuando, por ejemplo, un artista, algún creador o alguien que quiere escribir algo, lo que está haciendo cuando tiene ese impulso creativo es buscar algo. Está buscando algo que le dé expresión a eso que está sintiendo o queriendo expresar, por así decirlo. Está buscando el medio por el cual se va a manifestar aquello que él siente o quiere comunicar o quiere documentar o quiere registrar. Quiere que los demás sepan que eso que él está diciendo les produce a ellos el mismo efecto que le ha producido a él. Tiene que ver con comunicar de alguna manera. Y todos los grandes pintores, arquitectos, creadores de todas las épocas, es lo que han estado haciendo. Han estado manifestando cosas que han, por así decirlo, sentido. Nosotros decimos pensado, ¿verdad? En realidad, lo que están haciendo a un nivel mucho más fino, que es el que uno generalmente ignora, están escuchando. Toda la gente que busca expresar algo tiene que saber escuchar. Entonces, ¿qué es lo que uno puede escuchar? Puede escuchar música, o puede escuchar palabras. Está escuchando algún sonido en particular. Uno no escucha el sonido ese en particular. Generalmente va a escuchar la manifestación o la expresión de ese sonido. Y de pronto va a ver delante suyo una imagen, un cuadro, un edificio, un poema, una obra musical. Sí, acuérdense cuando vimos lo que veíamos Wynton Marsalis, cómo enfatizaba él tiene que escuchar el sonido entero, dice. A veces cuando tengo suerte, ¿verdad? Y le va bien, lo escucha entero. Entonces le lleva mucho tiempo desentrañar eso que escuchó, porque como escuchó un solo sonido, ¿sí? Y es el mismo sonido que contiene toda la composición, tiene que, pues, como que abrirla. Es como abrir un libro y leerlo. Vio el título y ya sabe qué es lo que contiene. Meramente le lleva tiempo. Por eso a Miguel Ángel le lleva tiempo terminar una escultura, ¿verdad? A Leonardo le lleva siglos terminar una pintura y así sucesivamente. Simplemente han escuchado algo y se van a pasar todo el tiempo. Sí, no es cuestión de trabajar enseguidita para decir algo. No, no, no. Ellos están trabajando a otro nivel. Por eso es que después son grandes y por eso es que después son recordados. Se los recuerdo porque lo que han escuchado es algo que todo el mundo escucha. Cuando él hablaba de Jericó y decía el sonido de las murallas, ¿verdad? Eso es justamente, de eso estamos hablando. Es ese mismo sonido. Los sonidos no cambian, las formas no cambian. Cambia la manera de expresarlas o de manifestarlas. Y eso es lo bello de todo lo creativo, siempre y cuando se respete ese escuchar. Ahora, las formas como tal, en líneas generales, pueden ser visibles o inteligibles. Las formas visibles son las que nosotros vemos con los sentidos. En general, la gente se fascina con la forma visible. Es la forma sensorial. Eso es lo que vemos, en ese mundo vivimos, es lo que nos encanta, lo que nos atrae, lo que nos rechaza, etcétera, etcétera. ¿Sí? Las formas que realmente importan son las formas inteligibles. Las formas inteligibles son percibidas por el intelecto. Lo inteligible es percibido por el intelecto. Entonces, no todo el mundo percibe algo cuando ve una obra, porque generalmente lo percibe sensorialmente. La gente le fascina las cosas sensoriales y las cosas visuales. Digo, la mitad de ustedes se voltea a ver quién llegó. Digo, mucho no les voy a enseñar quién llegó. Ni lo conocen. Ve, la sensación, lo sensorial, es muy atrayente. Uno está constantemente en manos de lo sensorial. ¿Sí? Eso es lo que más opera, lo que más llama la atención. Y es donde generalmente uno vive en el mundo sensorial. Vivir en el mundo
inteligible es vivir en el mundo inteligente. Y el mundo inteligente no necesita de estas formas para expresarse. Opera a un nivel totalmente diferente. Es realmente otro nivel. Entonces, las formas visibles son las formas que todos podemos ver, ¿sí? Y las formas inteligibles son las formas invisibles que solamente aquellos que tienen un intelecto muy afinado pueden percibir. Y esa es una gran diferencia que Platón explica muy bien acerca de las formas. Con respecto a este tema que es el del lenguaje, nuestra forma de hablar es nuestra forma de ser. Nuestra naturaleza determina la manera en que nosotros experimentamos las cosas y la manera en que las expresamos. De manera que la persona que, por ejemplo, no tiene un lenguaje grande, cultivado o multifacético, utiliza tres palabras, ¿sí? Como siempre digo, buey, buey y buey, ¿sí? Con eso se maneja en la vida. En general en la calle eso es lo que uno oye, ¿verdad? Más unos cuantos insultos que vienen así como para eh, agregarle chilito al aderezo ¿verdad? Cuando la gente no puede manifestarse porque no tiene lenguaje. Entonces, automáticamente su poder expresivo, más que se congela, se atrofia. Como no sabe cómo decirlo, simplemente no lo dice. Entonces, como la totalidad del lenguaje está hecho fundamentalmente para decir la verdad, como no tiene lenguaje, no dice la verdad. Es muy fácil, es muy sencillo. Así es como opera. Entonces, de alguna manera, todos nos arreglamos para salirnos con la nuestra o hacer lo que queramos en la vida sin decir la verdad. Porque en realidad no es que no podamos, sí podríamos decir la verdad, pero no tenemos el lenguaje, no estamos acostumbrados a hablar de Dios. Si en lugar de decir buey se dijera Dios, la cultura de México cambia en 10 minutos, como diría Fox, o en 15. En serio, exactamente, es así, porque las palabras tienen ese magnetismo particular que hace que la gente escuche. Y como no escuche, digo, es güey el que habla y es güey lo que dice. Entonces todo es güey. Y ahí se quedó. Y va a ser güey toda su vida. Esta y la que viene y la que viene y la que viene. Porque no va a salir nunca de ahí porque no usa otras palabras. No usa otra manera de expresarse. Es por eso que el lenguaje no solamente está relacionado con lo que es la esencia de la forma, sino con la capacidad que tiene cualquier hombre, cualquier ser humano para poder expresarse. Entonces basta tomar 10 diccionarios de 10 lenguas diferentes y ver, por comenzar, cuán gordos son, ¿verdad? Y verán que un diccionario que tiene un lenguaje amplísimo, generoso y que constantemente está dando, le permite una expresión a alguien, pero tremenda. La escala es totalmente diferente a uno que tiene tres palabras que como comentábamos el otro día, se suelen llamar mataburros, ¿verdad? Los chiquititos así que tienen nada más que, sí, es una cosita así chiquitita y ya con eso más o menos se las maneja uno. Pero ¿a qué viene esto? Está ligado con el significado, por supuesto. Lo importante es cómo una cosa está encadenada con la otra. Una palabra o una idea puede referirse a un objeto, pero no a algo que no sea un objeto. Ah, caray. Como dice, una palabra o una idea puede referirse a un objeto, pero no a algo que no sea un objeto. ¿Qué pasa cuando uno abre esto a la consideración? Todo cuanto uno se ha imaginado es posible. ¿Por qué? Porque se lo ha imaginado. Entonces, nunca va a haber algo nuevo. Todo es viejo. Está maquillado, refrescado, le han puesto otro color, ¿verdad? Lo han puesto a la moda, pero es siempre lo mismo. Porque los objetos de referencia siempre van a ser los mismos, porque la naturaleza siempre es la misma. No porque sea aburrida y tonta y parca, no, es maravillosa, magnífica. Pero las referencias, las cosas que tienen nombre son objetos.
Las cosas que tienen nombre son objetos. Entonces, si tiene nombre, existe. Cuando uno dice existe, quiere decir que ya fue. Puede ser que si tiene gracia, sea. Lo más probable es que solamente existe. Quiere decir que el significado de los nombres, el significado es absolutamente esencial. Y uno se da cuenta de que cuando habla o utiliza palabras, en realidad las palabras no tienen, uno dice sentido. La definición correcta es que no tienen significado. Porque lo que uno quiere decir, el otro no lo entiende. Lo que uno interpreta, el otro interpreta mal. El significado está absolutamente ligado a la forma que tenga esa palabra, a la palabra en sí. O sea que una palabra en realidad significa. ¿Qué es lo que significa? Puede significar muchas cosas. Basta que haya un contexto congruente. Entonces, en determinado caso va a significar una cosa, en otro otra, y así sucesivamente. Pero eso es lo que es el significado de las palabras. Y está, por supuesto, referido a un objeto. Miren, adelantándonos, pero como todo esto está muy relacionado, esto yo lo muestro en Rusia y no significa nada. Aquí sí significa algo, ¿no? Digo, si lo ven, si no la ven de ahí es la lupita, ¿verdad? A ver, esto en la tradición cristiana significa muchísimo. Aquí está todo, aquí está el Señor, ya está ahí. Esta es solamente la propaganda. Aquí anuncian que va a venir el Señor. ¿Sí? Es una imagen particularmente bella, es de Fra Angelico. Bueno, es una maravilla. Pero esto significa, para alguien que realmente lo contempla esto, si no entra en contacto con Dios es porque nunca ha tenido interés en verlo, y menos conocerlo. Usted ve esto y está preñado de azoro, de lo que es la creación, de cómo trabaja todo esto, de cómo opera más bien, y cómo el ángel le está diciendo a María que ahí viene alguien. ¿Quién viene? Nada menos que el Señor. Esto tiene significado aquí, en otras tradiciones y en otras religiones no tiene ningún significado. Eso no le quita que esto tenga significado. Esto para algunas gentes será una cosa totalmente desconocida, para otros será el resto de algún terremoto que hubo en Grecia o en algún lugar. Bueno, es el Partenón, ¿sí? Yo el Partenón lo veo y prácticamente lloro, porque cuando por primera vez lo vi, tuve una de esas impresiones de mi vida, porque me di cuenta que era lo griego vivo ahí, entregando toda la sabiduría que ellos tenían, así en 4 o en 8 columnitas y en un templo. Fue una cosa inaudita. En este estado lamentable en el cual está, ¿verdad? Aún así tiene una esencia y un significado, por supuesto, para aquel que está un poquito afín o entrenado a ver estas cosas y que tiene cierto interés en verlas, ¿verdad? Entonces crece cada vez que uno lo mira. O sea, no es una cosa para nada muerta. Pero otra vez, ¿sí? Para muchos arquitectos pregunta, ¿y ese güey quién es? ¿En serio? Porque si no, si supieran lo que es, no harían las cosas que hacen. Entonces, como que no saben lo que es, como que no tienen significado, o sea, sentido de lo que esto es, o representa o simboliza, que sería el otro tema, ¿verdad? Están estos tres muy ligados, lo que es significado y lo que es símbolo. Porque un símbolo se va a convertir en algo importante, en símbolo en sí, cuando tenga significado. Cuando uno habla de estas cosas, entra en el tema de la semántica. Y aquí es muy bonito. La semántica es el estudio del sentido de las palabras, o sea, de los nombres. El vocablo proviene del griego, que es semaino, que es significar. Y era originalmente el adjetivo correspondiente a sentido. Por eso es que nosotros usamos todavía la palabra algo que no tiene sentido, es decir, que no me significa a mí nada. Simplemente es un vestigio etimológico, ¿sí? Pero es lo que las cosas significan. Otra vez vuelvo a Cassirer, porque él como reflexiona todo el tiempo, él no piensa, lo único que puede hacer es reflexionar. Dice, lo que caracteriza a la primera reflexión consciente sobre la totalidad del mundo
es que lenguaje y ser, palabra y sentido, palabra y significado, no se hallen aún separados, sino que aparezcan en una unidad inseparable. ¿Esto qué quiere decir? Tiene que ver con el último punto, que es la integración. Si una palabra uno la usa, pero no tiene sentido de lo que significa, esa palabra está muerta. Por ejemplo, casi toda la política, digo, al final, ¿qué es? No es una ópera, ¿verdad? Le falta la letra. No, le falta un elemento fundamental, el significado, el sentido que tienen las palabras. Quiere decir que el significado es absolutamente esencial para que el sentido, el significado de la palabra viva. Cuando el sentido desaparece, la palabra muere. Entonces no quiere decir nada. ¿Cómo es lo que pasa hoy día? Tomen la palabra corrupción como buen ejemplo y vean qué quiere decir. Ni saben lo que es y la quieren liquidar o acabar. Digo, usan las palabras porque sí, no usan las palabras con sentido. El tema del significado es absolutamente maravilloso. Tal es así que uno de los libros más fascinantes que he podido leer se llama El significado del significado, The Meaning of Meaning. Es bellísimo, claro. Porque ahí está la clave de todo, ese es el meollo, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa significar? ¿Qué es un signo? ¿Qué es realmente un signo? El símbolo. Cuando ahí hay una notita muy linda en una de las lúdicas que tiene que ver precisamente con Lupita, y fue ella la que me incitó a hablar un poquito al respecto. Porque, ¿qué es esto? Es un símbolo. Hace 500 años no. Ahora sí. ¿Qué pasó? ¿Por qué se hizo símbolo? ¿Qué significa la lupita? ¿Y por qué están todos unidos con la lupita? Sea uno religioso o no, hasta simpatía le puede tener si no es religioso. Mal no le va a hacer. ¿Qué significa? Debe significar mucho, ¿no? ¿A qué nivel está vibrando, operando? ¿Cómo es que está sonando? ¿Qué es lo que representa? Y finalmente, ¿qué es lo que simboliza la lupita? La lupita es la Virgen. Y la Virgen es la Virgen en todos lados. Y fíjense que es la pureza. Es la pureza, es la Virgen. Se llama la Virgen. Es la Virgen de Guadalupe. Es la pureza. Virgen es original, prístino, intocado, puro. Eso es lo que es. O sea que, ¿por qué se le tiene devoción a la Lupita? Porque no tiene devoción en el fondo a la pureza, prostituida y contaminada por 1000 palabras que no tienen sentido, por ritos, dogmas o lo que uno quiera. Pero en el fondo uno querría la pureza, la reconoce aquí, la reconoce en cualquier país. Lourdes es Lourdes, ¿verdad? La Virgen de Lourdes es exactamente lo mismo. Todas tienen su maravillosa historia detrás. No, son ejemplos de símbolos extraordinarios. Esos son los símbolos que realmente valen la pena. Dice, una de estas, todas estas descripciones como terminan siempre en lo que llamaríamos casi aforismos, porque son como el origen es sutraico, todo lo demás siempre va a ser un aforismo. Dice, el símbolo es un signo de reconocimiento. Eso uno lo puede ver al nivel que uno quiera. Porque ante el mismo símbolo, la gente se reconoce. Es un signo de reconocimiento. Ante eso, que todos reconocen, ¿verdad? Sobre todo en una cultura operativa, ¿sí? Todos se inclinan. Esa es la exquisitez de estas tres cosas. Dice que la función simbólica, Cassirer dice esto, es la llave para abrir el tesoro de nuestra propia cultura. Y esta vuelta al mundo de los signos permitirá al espíritu conquistar su propio mundo, que es el de la idea. Uno está viviendo una época que se llama materialista y todo lo que ya sabemos, ¿verdad? Por supuesto que no vive en el mundo de las ideas, se deja llevar por las formas, pero las formas tal como la veíamos casi al principio.
Las formas y nada más que las formas sensoriales. Por eso se deja llevar. En ese mundo es en el que uno vive. La mente capta esas formas y vive de eso. Por eso la gente copia y aunque procure ser original, simplemente no le sale ser original. Porque está lejísimos del origen. Está siempre mucho más cerca de la copia que del origen. Si sale la competencia no es más que lo mismo, pero es de otra manera, con otro color. En lugar de llamarse H se llama B. Y así, ¿ven? Todo es un juego de competencias, no es un juego de originalidades. Porque no se sabe dónde está el origen, porque se perdió el significado y por supuesto el símbolo, ¿verdad? De lo que es la forma original. Que la forma original es la palabra original. Habiéndose perdido todo eso, es muy difícil volver para atrás. Quiere decir que lo que nosotros no tenemos ahora son símbolos. Carecemos de símbolos, no hay símbolos. Cuando no hay valores, no hay por supuesto significados, que la semántica se ocupa de la teoría de los valores, del juego de los valores. Y cuando no hay significados, no hay símbolos. Y si no hay símbolos, la gente muere, porque no tiene en dónde apoyarse. Tiene una vaga idea de que quizá en alguna otra época hubo, pero ahora no hay símbolos. Se inventan símbolos, se pretende que son símbolos, pero no son símbolos auténticos, son símbolos copiados. Este es el jugoso primer aspecto de los tres temas. Que eso casi no tiene fondo, por así decir. Ahí está el secreto de todo, ¿eh? Después volvemos otra vez de otra manera a los griegos, ¿sí? Los griegos, porque todo esto es más bien occidental, ¿eh? Tiene un tinte y un toque oriental gracias a los sutras de donde todo viene, pero estamos hablando de lo que nosotros podemos reconocer, incluso el arte que veamos va a ser más bien occidental. El griego se da cuenta, le fascina, por así decirlo, pensar. Él más bien reflexiona, ¿sí? Entonces cuando piensa, profundiza. Y cuando profundiza, ve que hay cosas invisibles que rigen todo lo visible. Entonces descubre el fabuloso mundo de la geometría. El número, descubre el número. Ve que todo está regulado y regido por un número. Hay relaciones entre las cosas, hay distancias, hay proporciones, hay medidas, ¿sí? Eso lo descubre el griego. Es un personaje maravilloso. Viven muy poco, hacen muchísimo, sientan las bases de todo lo que es nuestra cultura. Si no fuera por ellos, ni hablemos. ¿Sí? Ellos descubren la geometría, ¿y la geometría qué es? La geometría es la abstracción. ¿Se da cuenta? Estas cosas que hasta la llegada de la computadora se usaban, y aún todavía se van a seguir usando, no importa. Lo que esto representa o significa es el ángulo recto. El ángulo recto. El ángulo recto, haya computadoras o no, haya escuadras o no, siempre va a seguir existiendo. Es invisible. ¿Me dan cuenta? Es bellísimo esto, porque todo lo que vimos antes sirve ahora y se apoya a uno. Esto es algo significativo, independientemente de que el ángulo recto, que me decían los arquitectos cuando yo llegué aquí, el ángulo recto en México no existe. Pues no vas a encontrar una pared derecha, ¿verdad? Ni algo que está en angular, nunca, no existe, como que nunca lo descubrieron. Y me causaba mucha gracia porque en la práctica después uno descubre que así es, ¿verdad? Digo, por ahí anda, ¿verdad? Por ahí anda. Pero el ángulo recto es una abstracción, pero es una abstracción de una mente cultivada, que usa la razón para penetrar. Y cuando penetra se da cuenta que el ángulo recto, que no existe en la naturaleza, sí existe en la mente. No hay ángulos rectos en la naturaleza, qué maravilla. Pero en la mente yo lo puedo concebir. Entonces puedo construir cosas mentales perfectamente a 90 grados. O a 30 y 60, como este es el caso. Sí, este es un aspecto, por así decir, de la geometría. Entonces, descubre que detrás de todas las formas, ¿sí? Hay reglas, leyes fundamentales. Cuando uno vea lo que es generación, se va a dar cuenta que todas estas reglas y leyes que ellos descubrieron son las en las que se apoya aquel que estudia cómo se generan las cosas. Esto de analizar y ver las cosas y profundizar, a veces en ciertas gentes llega a extremos. El colmo del análisis hace que las cosas finalmente se sequen y se mueran.
¿Sí? Entonces, fíjense, ¿quién iba a pensar? En Alemania, a principios de siglo, por así decir, aparece un grupo de gente que se rebelan contra el análisis. Dice, las cosas tienen que ser más fáciles. No puede ser que las cosas sean tan difíciles. Entonces aparece lo que se llama psicología de la forma. Esto también se llama psicología de la forma. Aparecen tres grandes pensadores, matemáticos, filósofos, lo que ustedes quieran. Dicen, mire, las cosas son mucho más sencillas. Ellos, por así decir, inventan lo que se llama la Gestalt. La Gestalt es la teoría de la configuración. Y dice que para el hombre común, para el ser humano normal, para cualquier persona del mundo, ¿sí? Las cosas como las ve él son muy sencillas y que él tiene a veces una tendencia absolutamente natural a simplificar las cosas. El ejemplo típico es, no, seguramente no va a salir, pero mire, si yo hago esto, ustedes ya lo cerraron en la mente ese círculo, no pueden aguantar. La mente acepta que esto, que no es un círculo, sea un círculo, pero no acepta que no esté completo. Como que le molesta, lo inquieta, quiere cerrarlo. Alguien se levantaría, alguien que fuera suficientemente valiente se levanta y lo cierra y se queda en paz, ¿verdad? Entonces, esta teoría de la configuración a mí me fascinó, me pareció una cosa maravillosa, porque realmente todo es así. Digo, cuando uno organiza algo, verá que pone algo de un lado y algo del otro lado, como para compensar, como para que es una manera de crear. Es una manera de crear, pero de crear para procurar paz, no inquietud. O sea que es una teoría muy sana. Y todo lo que es Gestalt y la configuración, y aquí está la enciclopedia de esto que es de Kafka, que es una maravilla. Él habla de todas estas cosas y pone ejemplos y explica y para qué son estas cosas, cómo es que funciona y por qué es que en realidad la estructuralidad o la estructuración que tiene naturalmente el hombre obedece a que él está en armonía y quiere que su entorno esté en armonía. Entonces, como que tiende a simplificar las cosas. Eso es una manera de ver todas las formas, y así como cuando uno pone dos cosas de un lado y una de este otro lado, quiere poner algo de aquí como para equilibrar y para cerrar ese aspecto visual que le causa inquietud, de eso se ocupa lo que es la configuración. Digo que este aspecto y todos provienen de lo que es la geometría, del uso de las leyes que van apareciendo a la medida en que se vaya observando el mundo que nos rodea. Forma y forma. A propósito de esto, ¿verdad? Cuando uno organiza algo, cuando uno hace un arreglo floral, cuando uno pone una mesa, ¿en qué se basa? Digo, si es un poquito creativo y sensible, y si tiene un poco de amor, va a hacer las cosas con determinado cuidado y va a poner los cubiertos paralelos el uno al otro, si no los va a aventar, ¿sí? Va a poner las cosas, una cosa en el centro, cosas a su alrededor. Entonces, todo el mundo de las relaciones entre forma y forma es lo que antiguamente se solía llamar composición y que hoy no se usa, porque es una cosa vieja que está pasada de moda. En general, en las escuelas de diseño, de arte, no se enseña mucho de composición. Se estudian algunos maestros, pero no se sabe cómo enseñar composición. Claro, si no se practica, si no se ve, no se puede enseñar. Lo que no se practica no se puede enseñar. Componer es muy difícil. Digo, por eso avientan 5 notas en un pentagrama, que ni siquiera es un pentagrama, y sacan un disco de primer orden, ¿verdad? Ni saben música y son compositores. Digo, es un poquito todo así, es una especie de gran burla, pero tiene su precio, ¿eh? No, no se crean que no, porque al fin y al cabo se viene abajo la cultura, ¿no? Así es, gotita a gotita se va viendo abajo. Las relaciones entre forma y forma es lo que originalmente se llamaba composición y es la base de cualquier creación pictórica, espacial, como quieran llamarle, como esta. Estos son ejemplos absolutamente intuitivos. Absolutamente, es fraile, angélico. ¿Sí? Pero esto es lo que ellos hacen con las formas. ¿Cómo ponen? ¿Dónde ponen? ¿Por qué ponen? Fíjense que el problema básico de cualquier anunciación es que en el medio no hay nada.
Porque hay un personaje que le está diciendo al otro, ¿y en el medio qué pasa? Digo, lo lindo es poner aquí un gran florero, ¿verdad? O un piano, algo grandote, un jarrón, ¿sí? No, en el medio nunca hay nada. Por eso, la tensión que tiene que haber aquí, y sobre todo en el de Leonardo, la Anunciación de la es una cosa increíble que está señalando el ángel además. Entonces, esta tensión que aquí está la maestría del maestro. Todo ocurre en el vacío, fíjense. Es el vacío lo que tiene importancia. Y las relaciones que hay entre forma y forma son precisamente las que están aquí, ¿verdad? O están cerca o están lejos. Tienen que estar a determinada distancia. Si ella se va por aquí, si el ángel se va por aquí, no hay tensión. Tiene que estar justo donde tiene que estar. Es una maravilla. Así es. Eso es lo que tiene de bello la creación y la creatividad, que juega con estas cosas. Entramos en el último eslabón, topología. Todas estas cosas, de alguna manera, tienen que ver con cantidades. ¿Cuánto de esto? 5 kilos por el lado derecho, 5 kilos por el lado izquierdo, aunque sean 2 más 3. Todo se mide en base a cantidades. ¿Cuánto representa un símbolo? La topología no tiene que ver con cantidades, tiene que ver con cualidades. Es muy hermoso esto. No considera las cosas como meramente formales y dice que hay una relación topológica absolutamente. Sí, y son exactamente iguales para la topología. Pero digo, esto hasta tiene otra forma, esto es un cilindro, no. Nosotros no vemos las cosas así, dicen ellos. Nosotros vemos que tienen un espacio interior y una abertura. Esto también tiene un espacio interior y una abertura. Quiere decir que cualquier cosa aquí que tenga un espacio que es la famosa cinta de Moebius, que se llama, ¿sí? Esta extraordinaria figura tridimensional que tiene solamente un lado. ¿Cómo un lado? Dice, no tiene el de aquí y el de atrás. No tiene atrás. No tiene ni atrás ni adelante. Porque es otra manera de ver las cosas. Si yo empiezo aquí, doy toda la vuelta, doy toda la vuelta, doy toda la vuelta, sigo dando la vuelta, sigo dando la vuelta, sigo dando la vuelta, sigo dando la vuelta, regreso. ¿Dónde está el otro lado? Tiene un solo borde. ¿Cómo? ¿Cómo tiene un solo borde si es una cinta? ¿Ves lo que es la mente? La mente, ¿sí? Entonces, la topología y la generación, el estudio de la generación de las cosas, quiebran todas las ideas fijas que tiene uno respecto de las cosas en general, en este caso particular de las formas. Último aspecto. Esto es una maravilla de la creación, es la generación. Esto está generado. ¿Cómo está generado? Hay diagramas geométricos que explican absolutamente con toda claridad cómo es que se generan ciertas plantas. Entonces, la maravilla de esto es que si uno entiende cómo se genera algo, entiende cómo se genera todo. Eso es lo bello. Entonces, se le acerca a uno la posibilidad de estudiar estas cosas sin perder de vista el objetivo final, ¿verdad? Que es cómo es la generación. Y se da cuenta que, como bien decía, creo que eran los pitagóricos, sí, decían que la creación opera en base a geometrías. Básicamente es que opera en base a números. O sea, que hay un orden en la creación. Entonces, cuando uno se ve a uno mismo como una persona con cierto orden, y cuando se da cuenta de que lo que se empeña es en generar un desorden, aprende mucho de cómo son las cosas y de para qué está dada toda la creación como está dada. ¿Sí? No vamos a hablar más de esto. Hay por supuesto, estudios maravillosos que hablan de cómo se puede descubrir a qué especie pertenece algo si se descubre cuál es su orden generativo. Y entonces, como que es otra visión, no es tanto lo tangible, lo tocable, lo físico, ¿verdad? Lo material, es lo que está detrás. Y toda esta presentación elementalísima que tiene que ver nada más que con el concepto de lo formal,
Tiene estos 8 aspectos, ¿sí? Que culminan, por supuesto, en la cultura. ¿Y qué es una cultura? Si uno ve las formas, y vamos a ver un ejemplo al final en la segunda parte, que es muy breve, de cómo una forma permanece expresivamente a través de siglos en lo que es la cultura egipcia, y cómo nosotros podemos ver estos últimos 100 años y ver qué desastre que es nuestra manera de expresarlo. ¿Sí? Por ahí un día somos poetas, al otro día somos Atila, al otro día somos sanguinarios, al otro día estamos torturando, al otro día volvemos a ser ángeles. Es un caos, es un desorden espantoso lo que es estos 100 años, ¿verdad? Empezamos quizá con algún empuje al principio y después nos perdimos completamente en una totalidad que no tiene sentido. No tiene significado, en consecuencia, para la próxima generación no vamos a dejar nada, porque así es como está dado esto. Porque así es como es una cultura, donde uno quiere que mire, ¿eh? Si se va a la India, porque estamos familiarizados con ello, veremos que ocurre exactamente lo mismo que en Estados Unidos. Lo que pasa es que hay una de las declaraciones que dice, nosotros como no sabemos ver, tampoco sabemos lo que tenemos que hacer. Entonces, cuando uno va, por ejemplo, a una ciudad como Nueva York y dice, qué maravilla, mira esos rascacielos, ¿verdad? Mira, bueno, digo, eso lo hemos estado diciendo por los últimos 25 años o 50 años, ¿sí? Es un desastre, es una tumba monumental. Pero la gente no percibe eso, porque ve lo físico, ve lo grandote, con muchas ventanas, cuanto más alto mejor. Digo, es la competencia mundial, que si el último está en Hong Kong o que si van a hacer otro más grande en Rusia. Digo, ¿para qué? Digo, no saben después qué hacer con ellos, no saben ni cómo vivirlos, tarda uno 1 hora en subir. Digo, ¿pero de qué están hablando? No ven, entonces no saben lo que tienen que hacer. Pero no ven porque están viendo solamente lo visible y no ven con inteligencia. ¿Sí? Bueno, esto es una presentación de ver cuán maravillosa que es esa declaración, porque todo lo que se manifiesta tiene una forma, esa forma depende de un nombre que está detrás, ¿sí? Y todo puede tener sentido o no, dependiendo, por supuesto, de la cultura de la gente que lo vea. Cultura no es más que cultivo, ¿eh? No es ninguna cosa que se compra o... No, 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 no es más que cultivo. Cuando uno cultiva lo fino, lo sensible, va a ser fino y sensible, es lógico.